Y el Y Perú el Perú no es pues la excepción, excepción, ¿no? aunque Aunque hay un aumento hay un preocupante aumento de preocupante casos de y hasta la casos y prensa hasta la extranjera prensa extranjera se ha ocupado de se ha Perú ocupado de diciendo cómo Perú es diciendo posible que cómo es siendo uno de posible que los siendo uno de primeros los países primeros que países acató una que acató cuarentena una muy dura cuarentena muy dura y que ahora se está y que ahora se extendiendo, está extendiendo, tengamos más tengamos más casos que casos todos los que países de todos los países de Sudamérica, exceptuando Sudamérica, a Brasil, exceptuando a que Brasil, no es que comparable no pues es comparable por pues la población, por que la tiene población 10 que tiene veces la 10 población veces de la Perú, población de ¿no? Perú, ¿no? Brasil. Entonces, Brasil. Entonces, hay una serie de hay una serie de ensayos que tratan ensayos de que dar tratan de respuesta a dar esta respuesta a pregunta esta desde pregunta el mismo desde el gobierno y mismo también gobierno desde y las también desde las tendencias tendencias epidemiológicas, epidemiológicas, desde la desde la ciencia de la epidemiología, epidemiología, que ahora sería que largo ahora sería comentar, pero largo que lo comentar, vamos a pero que hacer lo en vamos los a días que hacer vienen. en los días que vienen. Les recuerdo Les nuestra recuerdo pregunta nuestra pregunta sobre si están de sobre si acuerdo con están la de ampliación acuerdo de con la la ampliación de cuarentena la hasta el cuarentena día 30 de junio. Y ahora estamos conectados con estamos conectados o estamos intentando la conexión con el periodista Efraín Rodríguez. Él está en París, donde reside hace algunos años, y es un frecuente colaborador nuestro y un observador de lo que está pasando allá y en toda Europa. Y queremos escucharlo ahora. ¿Está Efraín con nosotros? Hola, Mabel. Okay. ¿Qué tal, Efraín? Bienvenido Bien, al Búho, aquí como siempre. muchas gracias, aquí en pijama y atravesando la madrugada. Bueno, allá son Las 3 de la mañana. las 3 de la mañana. Bueno, acá es las 8 y la música que escuchas es lo que hacen los vecinos aquí en la cuadra a esta hora que inicia el toque de queda y que ya se ha convertido en una costumbre que siempre nos visita en nuestro programa, pero que a partir de lunes será desde las 9 de la noche según las nuevas medidas que ha anunciado esta mañana el presidente Martín Vizcarra. Entonces, en lo que mejoramos un poquito el audio, Efraín, para no perder la conversación contigo, voy a hacer un repaso en este momento. Perfecto. De las cifras a nivel nacional y las cifras en Francia, que es de lo que vamos a hablar enseguida. En el Perú, esta mañana se ha dado la información, este mediodía en realidad, pero corresponde a las 00. Estamos con 111.698 casos y 3.244 fallecidos. La buena noticia es que, a diferencia de lo que venía pasando en los días pasados, de que se estaba aumentando peligrosamente el número de casos cada día, ¿no? Que el incremento no era constante, sino que a su vez venía incrementándose. Esta mañana tenemos un incremento de casos positivos de 2.929, cuando días anteriores había estado por encima de los 4.000, 4.500 incluso. Y tenemos fallecidos en 24 horas 96, lo cual también ha disminuido porque estábamos por encima de 110, 120. Y aunque ha bajado un poco la cantidad de test diarios, pero eso va fluctuando, va subiendo y bajando, se estaría confirmando esta tendencia a una meseta, pero como ya lo han dicho también los especialistas, va a ser una larga meseta. En realidad va a ser una meseta muy extensa hasta que logremos comenzar a bajar. ¿Por qué? Porque en las regiones de 100 se están comenzando la etapa de infección, van a tener, como lo hablábamos con el especialista hace un momento, su propia ola, su propia curva, su propio pico y su propia meseta, cada región. Arequipa, por ejemplo, está todavía en la fase de subida.
va a llegar un momento que tenga un pico y de ahí comience a estabilizarse y dependiendo de, en fin, las medidas que se tomen y tal, va a comenzar a descender en algún momento, no sabemos cuándo. Pero la gente, o sea, los especialistas hablan de por lo menos todo este año. Y es fácil deducir de lo que ha dicho el presidente que realmente este aislamiento y este estado de emergencia, cuando llegue junio, va a ser reevaluado. Yo pienso que va a ser extendido, pero cada vez con más focalizado y con algunas licencias en el tema económico. Y bien, ahora voy a ver el tema de Francia que decíamos, para ver, comparar también la situación. Francia ya nos ha llevado la delantera en tiempos, ¿no? Sí. Y ya debe estar en su fase de descenso, pero justamente es lo que vamos a conversar contigo ahora. ¿Qué devastación se va a ver después de ese descenso? Bueno, primero vamos a decir que Francia ya ha visto la salida al túnel, pero tiene un balance bastante negativo. En total, desde que inició la epidemia en Francia han fallecido 28.215 personas, pero los sistemas sanitarios ya están cada vez más descargados. Solo hay 17.000 personas en los hospitales. ¿De cuántas que hubo en el... En su momento pico llegaban a cerca de las 30.000, 35.000, y ahora solo hay 1.700 personas graves. Entonces, Francia, el índice de contagio está por -1, es decir, el virus contagia a 3 personas, ahora estamos en lo que se conoce el ratio 0,6. Entonces, eso ha permitido de que Francia se desconfine, vamos a decirlo así, a partir del 11, es decir, hace 10 días más o menos que Francia ya está regresando a una lenta vida. Pero el mapa del país está dividido. Para que la gente tenga idea, Francia no es más grande que el sur del Perú. Es decir, imaginemos que es el sur del Perú, un poco Ica, Cusco y listo. Todo eso es Francia. ¿Y de habitantes, de cuántos estamos Sin hablando? embargo, en habitantes es el doble, es 69 millones de habitantes, ¿no? Más la mitad y un poco más de los 30 millones de peruanos. Entonces, esto ha hecho de que el gobierno grafique un poco zonas verdes, zonas rojas. La zona verde es toda la zona que está pegada hacia la frontera española y la zona mediterránea, y la zona roja es toda la zona parisina y la que está pegada a la frontera alemana. Toda la zona roja está tratando todavía de tener medidas como sistemas de transportes reducidos. No, los parques están completamente cerrados, los restaurantes están cerrados, los cines, los cafés, la vida social está prohibida. Sin embargo, y eso es una cosa que está sucediendo aquí en París, la gente está saliendo mucho a las calles a llenar las calles, a celebrar, a bailar, a beber un poco, cosa que ha preocupado al gobierno. Se ha prohibido el consumo del alcohol en la calle, los bordes del río Sena están completamente cercados por la policía, y la vida social va a doble ritmo, ¿no? Por un lado, hay zonas donde sí se permiten, otras provincias que son menos tocadas, pero París todavía está viviendo una Efraín, cuarentena a medio ritmo. déjame preguntarte, estas zonas verdes Ujú. que ha determinado el gobierno, ¿es porque ya han pasado, digamos, una etapa crítica o es porque se han mantenido y no se ha llegado a propagar en esas regiones el virus de manera que no ha generado una crisis Es lo hospitalaria? segundo, es lo segundo, y sobre todo porque los sistemas hospitalarios, que son muy buenos, vamos a hablar después de eso,
no han tenido tanta carga, ¿no? La carga hospitalaria realmente fuerte. Yo recuerdo que era espantoso porque a inicios de abril habían 700 muertos diarios, que ese era el pico máximo de los fallecidos, y era, bueno, atroz, desesperante, porque el Estado, bueno, o el gobierno, mejor dicho, no sabía cómo contener la llegada masiva de los pacientes, incluso como te conté hace un mes más o menos, cuando que hablamos, incluso trajeron un avión hospital desde el que tienen en Mali, porque ahí tienen fuerzas militares, un avión hospital francés para desplazar pacientes, incluso un tren, estos de alta velocidad, lo medicalizaron, llevándolo a las regiones de zonas verdes para descargar los sistemas sanitarios de la zona franco-alemana donde había muchos afectados. Incluso se llegaron a enviar pacientes a Alemania y a Suiza porque, bueno, los sistemas se desvanzaron ahí. O sea que en la parte, en el pico, había un promedio de 700 fallecimientos diarios y ahora, ¿en cuánto están más o menos, aprox? Ahora están por el borde de los 80, de los 100, está bajando progresivamente en las zonas más afectadas y que, bueno, eso ya le da un margen de maniobra. Ahora, había una discusión recurrente en la prensa y crítica porque, bueno, mucha gente no va a partir de vacaciones. Hagamos de cuenta que acá la primavera va a acabar dentro de un mes y el verano comienza el 21 de junio y las vacaciones de verano comienzan, la gente va a la playa, son países, vamos a decir, regionales, porque Europa es tan pequeña que se puede atravesar un país en un carro en 6 horas o puedes cruzar 3 países en 2 horas en un avión. Entonces, la gente suele irse mucho de vacaciones, pero ahora nadie quiere irse de vacaciones y entonces dicen, ¿no? Bueno, es que en realidad el Estado pone ya un desconfinamiento, ha establecido el desconfinamiento, sí, y no es porque no haya el contagio, porque el contagio está ahí, sino es porque tenemos espacio en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, Claro. eso es un poco la lógica también del desconfinamiento. Ahora, este desconfinamiento lleva ya unos 8 o 10 días. ¿Cuál ha Sí, sido el... Hay dos, digamos, escenarios ahí que nos interesa saber. Uno, si no ha producido un rebrote por mínimo que sea, o es que eso recién realmente se va a ver es en muy una semana temprano, más, ¿no? Sí, es muy temprano para verlo porque el comité científico que formó el presidente Macron, con, bueno, los expertos investigadores de la ciencia francesa y europea, dijeron de que, bueno, hay que ver en los 15 días de incubación para ver los repuntes, porque es natural que van a ver, todavía no se han visto, supongo que dentro de 5 días ya vamos a tener cifras de repuntes. Ahora, hay que decir de que Francia es el único país de Europa que ha abierto las escuelas este 11. Ha comenzado con la primaria. Este lunes que viene va el nivel secundario y el 25 va el liceo. O sea, son alumnos de 16 años hacia adelante, hasta los 19. Ahí el gobierno ha retrocedido. Al principio Macron quería establecer periodos ya obligatorios de escolaridad, pero uno, dijeron falta un mes para que se acabe las clases. Dos, hay todavía el temor del virus. Y tres, y se delató, el gobierno está desesperado por reactivar económicamente el país, se vio a la educación nacional como una guardería. Entonces la crítica fuerte y el gobierno retrocedió y dijo, bueno, sí, en efecto, las escuelas estarán abiertas, es un servicio público, pero vamos a hacerlo sobre la base del voluntariado, el padre que quiere mandar a su hijo lo puede hacer, quien no, no, y al final menos del 50% de las escuelas están abiertas, perdón, menos del 50% de los alumnos están yendo, ¿no? Las escuelas están abiertas, entonces
Eso, el gobierno el acelerador, porque detrás viene Ujú. la crisis económica. Eso, hablemos de la economía ahora. ¿Qué tan También es muy temprano para saber los efectos reales de esta paralización durante las obligadas cuarentenas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Perú ya se dice que el PBI ha caído como 20 puntos, no sé, en estos periodos nada más, y obviamente al finalizar del año va a haber un gran endeudamiento de parte del gobierno, o sea, va a haber un déficit fiscal, mejor dicho, importante, y que esta es la crisis pues más grave que hemos tenido, incluso peor que la de los 80 con la hiperinflación en el primer gobierno de Alan García. Y hay pues esta natural tensión entre los sectores productivos que quieren reiniciar sus labores y los expertos en salud principalmente que se oponen a esa apertura total, aunque todos entienden que hay que ir abriendo gradualmente porque la presión popular por el tema de la subsistencia es muy grande. Entonces, en Francia y en Europa en general se están haciendo cálculos de cuál sería la pérdida y cuál sería el tiempo que va a tomar, uno, retomar todas las actividades y dos, recuperarse por lo menos a los niveles que había económicos antes de que esto nos explotara en la cara, ¿no? Sí, bueno, ahí hay dos datos. El cálculo ya lo tienen al menos 5%. Bueno, haciendo el comparativo, ¿no? El 1% de Francia probablemente es, bueno, no sé cuánto sería la proporción del Perú, pero el PBI de Francia es bastante alto. Entonces, 5% representa no exportación, no industria, no tecnología, no servicios, no venta de armas, Francia vende armas, etcétera. Pero no saben cuándo van a salir de la crisis. La han comparado a la crisis económica que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, pero el Estado tiene colchón económico. Francia tiene dinero. O sea, eso no se puede negar. Tanto así de que cuando inició la crisis económica se estableció un fondo de 300.000 millones de euros en Francia para dar créditos y garantizar a las empresas, desde las pequeñas hasta las grandes. Potencialmente se puede nacionalizar Air France, que es la gran aerolínea francesa, ya le han adelantado 7.000 millones de euros. Al sector del turismo, que es la gran joya de servicios en Francia, que mueve toda la cadena de restaurantes, hoteles, etcétera, le han dado 18.000 millones de euros. Ahora, han sabido adaptar la cuarentena, perdón, el desconfinamiento. No se puede viajar más allá de 100 kilómetros o sea, te quedas dentro del país y tienes que ir a ver algún lugar de Francia dentro de tu región o dentro de las regiones vecinas. Esto para reactivar también un poco la economía, pero bueno, lamentablemente Francia, como los 27 países de la Unión Europea, no dependen de sí mismas, ¿no? Dependen mucho de la mecánica del comercio interno y mundial. Y bueno, aquí también hay una segunda línea. Esta semana Angela Merkel y Macron hicieron una teleconferencia de prensa donde anunciaron un rescate de 500.000 millones de euros para los países que más lo necesitan. Un rescate que se ha bloqueado al final porque este dinero viene del aire, ¿no? Bueno, sí, un poco el pecado de hacer funcionar la máquina y que los billetes se impriman, pero el dinero también viene de los aportes que hacen. Entonces, la disciplina fiscal de Alemania, de Austria, de Suecia, de Holanda, que es donde sale el grueso del dinero, y de Francia también, se han opuesto. En especial, Austria, Holanda y Suecia no quieren dar luz verde
a este rescate económico de 500.000 millones de euros para toda Europa, cosa que España, Italia, Grecia, Irlanda, Portugal, que son los países que más lo necesitan, se han molestado y bueno, están disconformes con la oposición de los países del norte. Entonces, la economía, si bien es cierto, va por el lado de nacional, que tiene sus candados de seguridad para poder que la población francesa esté bien, pero bueno, eso puede ser temporal, porque se puede avecinar tranquilamente una crisis en la eurozona y bueno, eso puede ser catastrófico. Sí, pues los eternos tensiones dentro de la Unión Europea. ¿Y cómo se ve el Perú desde allá? ¿Alguna noticia llega sobre lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Cómo tú ves, por ejemplo, las críticas o los aciertos que podría tener Vizcarra, que está como todos los mandatarios en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque después de esto, todos sus errores van a ser seguramente ventilados, más que si ha tenido aciertos o no, que además es muy relativo, porque tiene que ver con una crisis mundial que de repente han escuchado solamente las recomendaciones de la OMS o están tratando de imitar lo que han hecho otros países que han sido afectados previamente. Entonces no es una coyuntura de lo más apropiada para hacer estas evaluaciones, pero eso va a pasar y tenemos elecciones en abril de 2021, entonces no sabemos realmente cómo va a ser esta campaña y esta elección. Eso es muy preocupante. Pero, ¿cómo se ve desde allá? ¿Qué se dice de Bueno, Perú? la prensa está retratando mucho dos países en particular, que son Perú y Brasil. Hace poco leía ayer en el Le Monde que el nuevo foco mundial o de la pandemia está en América del Sur y precisamente en Perú y en Brasil. A Bolsonaro hay una crítica feroz, hay por la renuncia de cambió dos ministros de salud, ahora con la renuncia del ministro de Justicia Moro, el que destapó todo el caso Odebrecht, bueno, en fin, la pésima gestión de Bolsonaro se repite constantemente y se critica desde Francia. Hay compasión y tristeza por lo que pasa en Perú, porque resalta mucho el hecho de que fue el primer país de la región sudamericana que se lanzó con todo, que actuó en el caso número 81, no como Francia que subestimó la crisis y actuó. Y eso es una cosa que vamos a hablar al final muy chiquitita, la crisis política que reaccionó en el caso 3661. Entonces, se ve con compasión, se ve con preocupación, pero de momento no se puede establecer mayor puente de ayuda, porque están apenas ocupándose de lo que pasa aquí. Ujú, ujú. Bueno, y se viene pues esto que tú también me adelantabas, exigencia que va a venir hacia los mandatarios, ¿no? Particularmente en el caso de Macron, hay como un consenso, me decías, o una multitud de críticas de todos los sectores, como también en Perú, no lo sabemos, pero esto viene como por olas, ¿no? Está la parte de sanitaria, después viene la parte económica y eso va a terminar en un juzgamiento político, justo o injusto, pero va a terminar en un juzgamiento político. ¿Cómo va ese proceso en Francia? A ver, Macron ha tratado, desde el inicio de la crisis, ha tratado de resolverlo de la mejor manera. Hay que poner en contexto una cosa. No todos los presidentes, y creo que ningún país del mundo, ha estado enfrentado o tenía planes lógicos y claros para enfrentar esta crisis. En Francia se eh, congelaron los precios de
de los medicamentos, se congelaron los precios de las mascarillas, se trató de reaccionar cuando la ola ya la tenían aquí, pero no ha sido suficiente. Ahora, ¿qué ha pasado? Se ha visto una pésima organización del sistema de salud, donde a pesar de los cerca de 13.000 respiradores mecánicos que se tenían, la capacidad hospitalaria, en un inicio tenían solo 5.000 camas para UCI, las extendieron hasta 12.000. Ya hay la eterna comparación con Alemania, que es un poco la comparación celosa Perú-Chile. Aquí la comparación Francia-Alemania, que los alemanes tienen 25.000. Una proyección y una organización cuadriculada, y los franceses que iban resolviendo los problemas al día a día. La comisión de investigación del Senado se va a abrir casi en paralelo con la de la Asamblea Nacional, que es la del Congreso, el equivalente al Congreso en Perú, en junio. Y va a haber una carnicería política porque Macron, bueno, que la oposición ha estado callada durante toda la crisis, va a sacar a relucir la pésima gestión, sobre todo a nivel de las mascarillas. Es un tema que al inicio parecía ridículo, ínfimo. Es decir, bueno, Francia tiene mascarillas, tiene un stock estratégico. Se decía de que en el 2007 tenían 750.000 millones de mascarillas para su reserva estratégica. Estamos hablando del 2007. En marzo tenían 5 millones de mascarillas FPP2, estas las normales, las que usa la gente en la calle, y 1 millones quirúrgicas. O sea, queda ridículo. Y hubo todo un problema. Al final fueron como locos a comprar mascarillas a China, 1.000 millones que han llegado casi al final de la cuarentena. Entonces ahí va a haber un problema. Ahora, Macron llegó al poder con la Asamblea Nacional, tiene 577 diputados. El Senado no es de él, el Senado es de la oposición. Ha perdido, él tiene, de los 577, él tenía 314 diputados, tenía la mayoría, gobernaba como le da la gana y pasaba las leyes como por un tubo. Se ha dividido el grupo, hay Ya no más. disidentes, y ahora tiene 288. Entonces, ha perdido la mayoría absoluta, va a tener que negociar, no va a poder bloquear mucho, y se da en un proceso de que él ya estaba preparando su reelección. Estaba ya hablándose de la futura reelección. Y un dato final, ha habido un problema con un laboratorio francés, Sanofi, que es un gran industrial de la producción de fármacos y que está dentro de los grandes proyectos serios de la Unión Europea y del mundo para descubrir una vacuna, entre las que se hacen en Oxford, en China, en Estados Unidos. Bueno, Sanofi ha recibido financiamiento del gobierno de los Estados Unidos para trabajar potencialmente una vacuna, porque recordemos que hay otro presidente que va a ser posiblemente reelegido en noviembre. Trump quiere también salir como el gran ganador y el héroe del mundo. Y bueno, no solo el héroe del mundo, sino el héroe de los Estados Unidos, para potencialmente ser reelegido. Bueno, y la directiva de Sanofi dijo de que si potencialmente ellos eran los que descubrían la vacuna, que están por buen camino, el primer gran lote se iba a ir hacia Estados Unidos, cosa que no ha gustado para nada. En el Palacio del Liceo, Macron ha llamado esta misma semana para que el director general de Sanofi se reúna con ellos, porque lo consideran una traición y porque también lo consideran que es una falta de respeto, porque Francia también ha financiado, no solo para esta pandemia, sino durante muchos años, a esta empresa con mucha reducción fiscal. Y bueno, ahí ha habido una noche de cuchillos largos, en donde, bueno, al final de traiciones y celos y financiamientos, que han dado a conocer de que, bueno, finalmente también la salud es una cuestión monetaria, ¿no? Para estos laboratorios. Efectivamente.
Efectivamente, detrás de la vacuna va a haber una guerra de corporaciones y de estados, porque no solamente es un arma, digamos, en este caso sanitaria, sino económica, ¿no? Hay decisiones económicas que ahí van a ser muy difíciles de tomar. Bueno, Efraín, muchas gracias por esta conversación. Encantado. Esperemos que te conserves bien y Muchas nos gracias. mantengas informados en próximas semanas. Muchas Que te gracias cuides. y aquí esperaremos en las madrugadas. Gracias, muy amable. Buenas noches o buenos días para ti. Bien, antes de irnos, vamos a dar el resultado de nuestra encuesta sobre si están de acuerdo con la cuarentena hasta el 30 de junio. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Cuánto? El sí está de acuerdo el 47% de nuestros seguidores que votó y por el no un 53%. Bueno, es un índice muy equilibrado, más o menos la mitad a favor, la mitad en contra. Cada quien tiene sus razones, pero lo real es que esta ya es una decisión y que tenemos que seguir para adelante de la mejor manera posible para preservar no solamente la salud, la economía, pero también yo diría la salud mental, la parte no material que como sociedad tenemos y que no solamente preservar, sino mejorar. Bueno, amigos, muchas gracias por seguirnos. Nos reencontramos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Buenas noches.